Buenos días, amada iglesia. Les invito en esta mañana a abrir la palabra del Señor, la Biblia en Romanos capítulo 5. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 5. En esta mañana vamos a considerar las 6 manifestaciones de la justicia divina. Hay 6 manifestaciones claras de la justicia divina en la vida de los que verdaderamente son de Cristo. Estas manifestaciones de la justicia divina son un motivo de seguridad para los que han creído en Jesucristo. Es donde está afirmada de manera permanente la seguridad de nuestra salvación. Estas manifestaciones se encuentran en el recorrido del párrafo desde el versículo 1 al versículo 11 de Romanos capítulo 5. Y en el párrafo vamos a considerar que la primera de ellas, la primera manifestación es la paz del convertido con Dios. En primer lugar, la paz con Dios. En segundo lugar, vamos a considerar la entrada en la gracia divina. En tercer lugar, vamos a considerar la esperanza de gloria. En cuarto lugar, vamos a considerar la presencia del amor divino. En quinto lugar, la certidumbre de libertad. En sexto lugar, el gozo del creyente en Dios. Les invito entonces a leer en este párrafo para comenzar a desarrollar el tema. Dice así la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. Para conectar el párrafo con lo que venimos diciendo, solamente vamos a dar un concepto que define lo que venimos estudiando en el capítulo 3 y en el capítulo 4.
El resumen es el siguiente. Ambos capítulos trataron de un concepto puntual, que la justificación no es por las obras humanas, sino que la justificación es por el poder de Dios a través de la fe en Jesucristo. Capítulo 3 y capítulo 4 entregaron esta enseñanza. Ambos pasajes son dedicados y el Espíritu de Dios lleva a Pablo a que él los presente con motivo del auditorio judío que recibía la epístola. Porque la mentalidad del judío era que en realidad era importante obrar para conseguir la justificación delante de Dios. Y el Espíritu de Dios está mostrando que el propósito de Dios, cuando Él piensa en salvar pecadores, nunca fue que la salvación descanse en algún mérito humano. Nunca fue que la salvación se logre por algún tipo o clase de obra humana, moral, buena. No hay posibilidad de que una manifestación humana pueda satisfacer plenamente la demanda de Dios para justificar al pecador. Es imposible. Entonces, lo que Pablo está dejando en claro es que la justicia divina es una obra de gracia que está revestida del poder divino y que no opera en el pecador por causa de las obras humanas, sino por creer en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y con esta, presentación que Pablo hace en los capítulos 3 y 4, comienza el capítulo 5, en donde está detallando Pablo estas 6 manifestaciones convincentes de la justicia de Dios en el pecador que ha creído en Jesucristo. Y entonces él conecta el capítulo 3 y 4 con el 5 y todo lo que va a decir en el 5, en esta primera frase, cuando dice él, justificados pues por la fe. Esto es como el resumen de lo que viene diciendo. El resumen de lo que viene diciendo es que la persona es justificada por medio de la fe. Y esto es algo maravilloso, porque en esto reposa y descansa nuestra salvación. Nuestra salvación no puede ser preservada en el tiempo por obras que el creyente deba hacer después de creer. La salvación, está diciendo Pablo, está totalmente apoyada en el poder divino. Dios es el que salva y Dios es el que preserva a los salvos. Entonces, las manifestaciones claras que el capítulo 5 muestran dan al lector una seguridad de salvación que es inamovible. Y esto, mis amados hermanos, es por causa del ataque total que la mente humana recibe con respecto a la duda de la salvación. Yo no conozco tu estado, tu situación o lo que hay en tu corazón en esta mañana, pero esta es una mañana en la que nos podemos gozar en la seguridad que Dios nos da al mostrarnos que la salvación está apoyada en su fidelidad y no en nuestro esfuerzo. La mentalidad entonces del hebreo que decían que con las obras se podía conseguir la justificación está totalmente hecha a un lado. Pero aparte, si aún ellos decían, bueno, está bien, no es por obras que podamos ser justificados, pero debemos guardar las obras de la ley para continuar en la gracia, aún este error Pablo lo está dejando en claro. No sirven las obras ni para entrar en la gracia, tampoco sirven las obras para perseverar en la gracia.
Entonces el punto es que estos 6 fundamentos que Romanos 5 presentan son el cimiento en el cual descansa y se apoya toda persona que cree en Jesucristo para no tener la más mínima duda de su salvación. El ataque de Satanás es hacia la mente de la persona. No en vano Efesios 6, 17 dice: tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era el casco que los soldados en la antigüedad se ponían para poder estar protegidos contra aquellas saetas o golpes de armas que los oponentes podían efectuar. Y la palabra está hablando en el capítulo 6 del ataque de Satanás. Y este ataque de Satanás a la mente de la persona es llevarlo a que dude de la verdadera veracidad de su salvación. Sin embargo, la palabra presenta que en la armadura de defensa que Dios ha programado para el creyente, el yelmo es la esperanza de la salvación. Ese es el casco que tenemos. Es que el creyente esté mentalizado y seguro de que su salvación no descansa en sus obras, no descansa en la impecabilidad de su conducta, descansa en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Nuestra seguridad descansa en su fidelidad y no en nosotros. Por ejemplo, la palabra en 2 Timoteo 2:13 dice: si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él por gracia nos salva y la salvación es preservada por su fidelidad y no por nuestro esfuerzo. Isaías capítulo 11 y versículo 5 dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Dios es presentado en la palabra como un Dios fiel. El Dios fiel que cuando salva verdaderamente es definitivo y es un estado eterno que disfruta el que ha sido justificado por creer en Jesucristo. Las lamentaciones de Jeremías en el capítulo 3 y el versículo 23 vuelven a mostrar que Dios, el Dios que salva por gracia, es fiel. Y en Lamentaciones 3:23 dice: nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es tu fidelidad, no la nuestra. Por eso Pablo escribe a Timoteo y le dice: si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Su naturaleza es impecable, es invariable, su persona es perfecta. Y cuando Él salva, Él no retrocede. La salvación no se pierde, la salvación es eterna, porque está apoyada en la fidelidad de Dios. Nunca estuvo apoyada en alguna obra que yo le pueda ofrecer a Dios como una ofrenda o un sacrificio para que Él me perdone. Eso no funciona. Es por su gracia que el impío fue llevado a la fe, para creer, para arrepentirse y para ser un habitante del reino de los cielos. Entonces, la palabra está mostrando que Él es fiel. El Salmos 36:5, otro escritor, y haciendo un recorrido por el Antiguo Testamento y algo del Nuevo, encontramos la misma enseñanza. David escribe en el Salmo 36:5: Señor, tu fidelidad es alta, alcanza las nubes. Una expresión que es superlativa y que marca, muestra lo grandioso de la naturaleza fiel de Dios. Alcanza hasta las nubes. Entonces, cuando el enemigo ataca al creyente y lo quiere llevar a la duda de la salvación, Romanos capítulo 5 presenta 6 fundamentos indiscutibles de que la justificación que proviene de Dios por gracia es para siempre.
Pablo dice, justificados, pues, por la fe, tenemos. No es una concesión temporal. La fe que ha provenido del Espíritu de Dios en el acto de regeneración, lo expliqué mientras lo iba desarrollando en el ejemplo con Abraham. Esa fe que proviene del cielo y que es por gracia y que es un acto poderoso de salvación que opera en un acontecimiento que se llama regeneración, cuando el Espíritu despierta de la muerte a la persona a la cual Dios salva. Esa fe de naturaleza gloriosa es la que es contada por justicia. Dios justifica a ese pecador y entonces la palabra habla de que el ser justificado deposita en la persona una posesión. Es algo que yo tengo, no es algo que me lo prometieron, es algo que yo tengo, que ya es mío, es tuyo si has creído en Jesucristo. Y entonces esto es lo que comienza Pablo aclarando en Romanos 5. Primer fundamento, ¿qué tenemos cuando por la gracia de Dios somos justificados? Tenemos paz para con Dios. Este es el punto en que Pablo arranca mostrando la primera de las posesiones que nos ligan con el Salvador de manera eterna. Esto es tuyo. Si crees, es tuyo. Y esto es algo grandioso porque está hablando de una reversión de una, y es algo tan habitual, enemistad. Hay una reversión de una enemistad. La palabra paz para con Dios, la expresión aquí, no se refiere al estado de quietud del alma. No es una paz subjetiva o interna. Es una paz objetiva. Es un estado en el que la persona está porque por gracia Dios ha querido amistarse con él cuando él no podía ser su amigo. Y todo el capítulo 3 vino mostrando que era imposible que el pecador pueda por sus medios caminar hacia la amistad. No podíamos volver a Él, no podemos salir de la muerte. Por lo tanto, Dios, en un acto divino y de gracia, lo que hace es restaurar su relación. Esta es la paz para con Dios, la que viene siendo mostrada por la epístola, que es totalmente imposible por medios humanos. Si tú tomas el capítulo 1 y el versículo 18 de la misma epístola, vas a ver que lo viene mencionando. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, esta es la actitud y lo que Dios siente para con el impío, rebelde, incrédulo, pecador. Hay una ira permanente revelándose. Dios ha decidido estar en enemistad con el pecador, mientras el pecador impío vive. Cuando avanzamos en la carta, llegamos al capítulo 5 y el versículo 10 nos vuelve a confirmar lo mismo que el párrafo arranca diciendo y lo expresa de esta manera: porque si siendo enemigos, es que éramos enemigos, hay una relación rota. Esa relación está rota por causa de la naturaleza pecaminosa del humano y de la santidad excelsa de la persona divina. Y hay una actitud natural en el humano que lo lleva a atentar contra la santidad de Dios.
cada pecado es una transgresión a la ley moral de Dios, es una bofetada directa a la persona santa del Creador. Por lo tanto, Dios está verdaderamente enemistado con el pecador todos los días de su vida mientras él vive. Es imposible entonces que esa amistad se concrete si no es que la gracia de Dios nos justifica cuando el pecador cree en Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Romanos 8:7 vuelve a mostrar la epístola la misma realidad y dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Capítulo 1, hay una ira revelándose. Capítulo 5, versículo 10, éramos enemigos. Capítulo 8, versículo 7, la enemistad con Dios son los designios de nuestra carne. Es que hay necesidad de que se vuelva a establecer una relación. Y de esta paz es la paz a la que se refiere Romanos 5:1. Es el hecho de que Él ahora establece un vínculo diferente, una comunión. No nos imputa el pecado para llevarnos a un lugar de condenación donde justamente debe ser pagado por toda la eternidad nuestro pecado ante Él, sino que por pura gracia hay una amistad establecida por parte de Él cuando el pecador reacciona con fe a Jesucristo y se entrega a Él. Ahora la amistad vuelve a establecerse. No en vano la palabra de Dios menciona en el Salmos 7:11: Dios es juez justo y Él está airado contra el impío todos los días. ¿Qué es lo que Pablo entonces está mostrando? Que la fe provoca la justicia divina a nuestro favor, que trae como consecuencia el restablecimiento de la relación con Dios que antes estaba destruida. Primera, manifestación indiscutida de la justicia divina. Y mi pregunta en esta mañana, mi amado hermano, es: ¿te sientes amigo de Dios? ¿Es Dios tu amigo? ¿Es el Dios distante al cual tú quieres quizás tranquilizar a través de una actitud religiosa? ¿O es el amigo tuyo? ¿Es al cual tú adoras diariamente? ¿Es a quien reconoces en tu diario vivir como tu creador, como tu Señor, como el dueño de tu vida, como el dueño de tu tiempo, como el Señor de tus pertenencias? Hay una manifestación clara de una amistad con el ser eterno que te ha creado. Dios nos está llamando en esta mañana a disfrutar la seguridad de esta salvación. La justicia que descansa en el poder divino se manifiesta porque es posible ahora una relación amistosa con Él por pura gracia. En el mundo están dos clases de personas. Están las personas impías contra las cuales Él está airado todos los días
y para los cuales hay una marcada enemistad, una relación rota. Él lo revela en su palabra, para los cuales está preparada la descarga más justa de su ira en el juicio final. Solo que está siendo detenida por gracia común la manifestación correspondiente de su justicia. Por eso el juicio no llega hoy. Pero en estas dos clases de humanos están los hijos de Satanás, aquellos que son mencionados en 8:44 de Juan. Vosotros sois de vuestro padre el diablo tiene hijos. Y son aquellos incrédulos resistentes, los cuales habla el capítulo 1 de la epístola, y que dice claramente que son aquellos sobre los cuales caerá la ira de Dios preparada cuando se manifieste a su debido tiempo. Estos son los que están bajo la opresión, bajo un reino de tinieblas, bajo un reino de esclavitud, en la práctica permanente del pecado y en una disposición natural de ofender a Dios diariamente. Dice Efesios que así éramos nosotros en otro tiempo, pero que Él nos dio vida y que por gracia somos salvos. Por lo tanto, nos trasladó, según Colosenses 1, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, ahora, en el reino del amado Hijo, la relación entre cada persona salvada por gracia y el Salvador, que es Dios, a través del Redentor, que es Jesucristo, entonces ahora hay amistad con Dios. Eso se debe manifestar en una vida de oración permanente, no con la carga de decir, uy, necesito un tiempo para orar, sino con la necesidad imperiosa de llegar a la presencia de Dios, mi Salvador, con el cual tengo comunión, al quien yo debo buscar cada día con necesidad, al cual debo adorar con pasión. ¿Por qué? Porque Él me ha justificado, porque hay una relación de amistad establecida con Él. Somos llamados en esta mañana a vivir una vida de amistad con Él. Amor para con Dios manifestado en el tiempo de intimidad, lectura bíblica, oración y adoración personal. Una amistad con Él que nos lleva a vivir una vida de temor, que se manifiesta en una conducta que se cuida para no herirle. La amistad se establece cuando desde mi conducta temo a Dios. Esta es la manera en la que yo estoy viviendo esta nueva relación, una vida de temor reverente, que no solamente cuida la comunión con Él, sino que cuida justamente la manera en que Él me usa para revelarse a otros a través del testimonio personal. La palabra dice entonces, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien este nexo conectivo sigue mostrando que es a través de la fe en Jesucristo, no solo que llega la paz para con Dios, sino que a través de la fe en el Señor Jesucristo, nosotros tenemos entrada. Este concepto para el auditorio judío era imposible, pero Pablo está mostrando que en la gracia esto es posible. ¿Y por qué era imposible para el auditorio judío? Porque ellos venían siendo enseñados que no se podía estar cerca de la presencia de Dios porque el hombre moría. El acceso al lugar santísimo era
concedido solo a una persona una vez al año y con todo un protocolo de conductas que lo capacitaban para que pueda entrar sin morir a ese lugar. No en vano la palabra muestra que cuando el Señor se acercaba a ellos, se acercaba en una densa nube y desde allí les hablaba. El hecho de la entrada, del contacto cercano, de la comunión cercana, era imposible para el hebreo. El judío no podía concebir que pueda entrar a la presencia cercana de Dios, a donde se manifiesta una comunión íntima, cercana. Sin embargo, Pablo dice, esto es lo que tú tienes, la fe en Jesucristo que te ha justificado, se manifiesta en esta realidad. Tú tienes entrada. Cuando el escritor a los hebreos habla, dice que debemos acercarnos a Él por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es su cuerpo. La posibilidad de entrar cerca, de tener contacto, es que Dios ha juzgado en Jesucristo mi pecado y el pecado de los que creen en Él. Y ha sido en las horas de cruz y bajo la descarga de la ira de Dios en la que fue colgado y muerto Jesucristo, en donde fue descargada toda su ira en ese cuerpo santo, cuerpo que testificó que no hizo pecado, que no se halló engaño en su boca, y en ese cuerpo, como el centro, el objeto de la descarga de la ira de Dios, es en donde se han juzgado nuestros pecados. Y está tan satisfecho Dios por la obra y la ofrenda de su Hijo Jesucristo, que Él está plenamente dispuesto y perdona, porque el pago de la deuda se ha efectuado completamente en las horas de cruz. El escritor a los hebreos dice, hay tanta satisfacción y es tan efectiva la muerte de Cristo, y en su cuerpo han sido juzgados tus pecados de una manera tan efectiva, que ahora tú entras y no mueres, vives. Es la fe la que trajo paz, es la fe la que abre el camino a la entrada. ¿Entrada a qué? Tenemos entrada por la fe a esta gracia. En la cual estamos firmes. Vuelve la palabra de Dios a mostrar que la seguridad, la firmeza, la preservación no es resultado de un esfuerzo humano, sino que es resultado del poder divino. Y entonces dice, Cristo nos ha abierto una puerta amplia a la gracia, en la cual estamos firmes. Esta gracia es poder de Dios, esta gracia es obra de Dios, esta gracia es actividad, acción de Dios, y no es esfuerzo nuestro. Entonces, cuando la palabra dice tenemos entrada, está refiriéndose al acceso directo a Dios, que era imposible en el tiempo de la ley. Y la palabra nos dice claramente en Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Hay una satisfacción plena. La distancia ha sido acortada. El hecho de que por gracia hayamos recibido la fe que el Espíritu Santo puso,
y posteriormente el Espíritu de Dios haya habitado en nosotros y seamos nuestro templo, nos está determinando, según Efesios, que por estar llenos del Espíritu y por ser templo del Espíritu, estamos teniendo por ese mismo Espíritu una misma entrada al Padre. Es decir, ahora no hay distancia. Es decir, tú eres un habitante del reino. Bueno, tú estás diariamente frente a Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos, por el camino nuevo y vivo que el Señor nos abrió, entrar. Hay posibilidad. No hay enemistad. Hay una puerta abierta. Hay una comunión. Estamos en una gracia que es firme. La palabra de Dios nos dice también en Filipenses capítulo 1 y versículo 6 lo siguiente: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra comenzada por el Señor, la obra comenzada por gracia, cuando Él depositó en ti la fe y el arrepentimiento, cuando el Espíritu te habitó como un templo de Él, continúa de manera permanente hasta el día de Jesucristo. Es decir, Pablo les está diciendo a los que están en Roma que la salvación descansa en un acto de poder divino, no es a través de la obra humana. Los beneficios son que hay una relación establecida de amistad y que hay una posición ininterrumpida en la gracia divina. Dios trabajará en la obra que comenzó de manera permanente en tu vida, haciéndote madurar en Cristo, dándote entendimiento por su palabra de todas las bendiciones que la salvación trae, mostrándote por gracia quién es Dios para que tú le adores y preservándote de manera firme en esta gracia hasta la eternidad. Esto dice aquí. En esta gracia estamos firmes. No hay nadie que pueda revertir la verdadera salvación. No hay nadie que pueda torcer el rumbo, porque proviene de Dios. Dios es el que salva y Dios es el que por gracia se encarga de preservar, porque es Dios quien por gracia nos glorificará en el estado eterno final. Entonces, cuando hay una obra del enemigo en tu mente que te quiera llevar a dudar de tu salvación, aférrate firmemente a lo que dice Romanos 5 del 1 al 11. Todo esto es lo que provoca ser justificado. Son como amarras que te ligan al Salvador y que no se cortan nunca. Estamos en una gracia que es firme. Judas 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando de que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Pablo está diciendo: si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, la puerta fue abierta, la distancia fue acortada. Ahora tú estás en una gracia que es firme hasta el día de la eternidad. Y esa gracia la está respaldando
la fidelidad divina, no en mérito humano. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La salvación no es una actividad, un acto de Dios que tiene un principio y que deja un medio sin resolver y que no te garantiza un resultado final permanente. La salvación es un acto divino que arranca en el momento de la regeneración, que continúa en la preservación divina cuando Él te sostiene en la gracia y Él trabaja en tu vida y Él te hace madurar en Cristo, y esa salvación culmina en el día en que nuestros cuerpos sean redimidos con la resurrección. Es el estado ya eterno del cual nunca más saldremos. Entonces la palabra está mostrándonos lo que nos afianza, asegura para disfrutar de esta salvación. Yo no sé cuál es tu situación en esta mañana, pero la palabra nos está mostrando que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. La palabra nos está mostrando que Él es poderoso para guardarnos sin caída. La palabra nos está mostrando que el que no escatimó a su propio Hijo también te dará con Él todas las cosas. Por lo tanto, en esta mañana tu vida tiene que ser inclinada a descansar en el poder de Dios que está presente en tu vida diaria, cada día, sosteniéndote en la gracia, garantizándote que sos de Él, un habitante del reino de Él, participante y miembro de la familia de Dios, uno más del pueblo de Dios. Y esto te debe llevar a una relación profunda de confianza en Él. Oras por tus necesidades cada día. Buscas al Señor como tu refugio permanente cada día. ¿Es Él tu torre fuerte? Si hay conflictos en tu diario vivir, entiendes que tú estás en una gracia que es firme, la cual tiene como fundamento y cimiento a Él, que es inamovible. Él es el recurso al cual tú recurres, es Dios verdaderamente. El Señor de tu tiempo, de tus circunstancias. En esta mañana, lo hermoso es postrarnos ante Él, decir: Señor, gracias. Mi vida tiene tal o cual complicación, pero gracias, porque tú me estás llevando en tu mano. Tú me estás trasladando en tu mano. La palabra dice: nadie nos podrá arrebatar de las manos de Él. Esta gracia es una gracia en la cual estamos firmes. La estableció Él. Él es el que reparó la relación. Nosotros por fe hemos accedido a su bendición. Estamos en una relación amistosa. Estamos en una gracia que es inamovible. Estamos cercanos a Él. Y la palabra nos sigue diciendo lo siguiente: la fe en Cristo no solamente que nos ha dado entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la tercera de las manifestaciones es esta: la esperanza de la gloria de Dios. Cuando hay justificación verdadera, hay una esperanza en que vamos a la gloria.
Este es el resultado de experimentar una relación amistosa con Dios. Nos sentimos sus hijos, percibimos que Él es nuestro Padre. Pablo mismo lo aclara más adelante y dice en Romanos 8 que el Espíritu de Dios tiene la función dentro nuestro de mostrarnos que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios tiene la función de mostrarnos que somos sus hijos. Y esto lo experimentamos cada día porque percibimos que Dios es nuestro Padre, porque tenemos amistad con Él. Entonces sabemos que hemos de heredar esta gloria. La fe en Jesucristo nos lleva entonces a estar seguros, a gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso Romanos capítulo 8 nos dice lo siguiente, lo vamos a leer en el versículo 29, 30 y 31, cómo Pablo va desarrollando este tema aún en la misma epístola, y dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Aquí está lo que viene tratando, esa justificación divina. Pero ¿qué dice más adelante? A los que justificó, a estos también glorificó. Ese que comienza la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Allí detrás está la gloria. Entonces, la seguridad es que cuando somos justificados, hay una esperanza de gloria. Ninguna persona justificada duda de que va a ir al cielo. Si tú en esta mañana tienes dudas de que vas a ir al cielo, debes revisar si eres verdaderamente un hijo de Dios. La justificación verdadera provoca esperanza de gloria. Y esta manifestación es indiscutida. El Señor va a glorificar a los que Él escogió. Y es una verdad de las Escrituras que provoca descanso en el que cree. San Juan capítulo 17 y versículo 22 nos dice lo siguiente, San Juan 17, versículo 22. Dice así la palabra del Señor: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es que esto es lo maravilloso. Somos herederos de Dios y somos coherederos juntamente con Cristo de mansiones eternas. Esa es la esperanza de la gloria de Dios. Y es lo que provoca la justificación verdadera. 2 Corintios capítulo 3 y versículo 18 nos dice lo siguiente, 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Desde el momento en que el Señor por gracia nos salva y nos justifica, nos vamos acercando cada vez más a su gloria. Y hemos de ser llevados definitivamente a su gloria, porque este es el propósito que Dios tiene al salvar: levantar una novia para su Hijo, casarla en casamiento eterno
y llevarla para que herede la gloria que el Padre en amor en la eternidad preparó para su Hijo, y que los hombres heredan por pura gracia a través de un acto de gracia como es la justificación. Entonces, Pablo está diciendo, hay una tercera manifestación de la justificación, hay una esperanza de gloria. Primera Juan capítulo 3 y el versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Primera Juan capítulo 3 versículos 1 y 2 nos dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, tenemos la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué pasa con el que tiene esta esperanza? Se purifica a sí mismo. Entonces, la palabra nos lleva a entender que nosotros vamos a la gloria y esta es nuestra esperanza. Pero no solamente el pasaje habla de esta manifestación de la justificación, la esperanza de gloria, sino que también la palabra muestra que la justificación trae como consecuencia la presencia del amor divino. Esto es algo que no puede ser vuelto atrás. Dice la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La palabra de Dios habla claramente de cómo el amor de Dios llega a nosotros. Primera Juan capítulo 4 versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Entonces, la seguridad que Pablo está mostrando es que el amor de Dios reposa en la persona que ha sido amada por Él. Y la persona que ha sido amada por Él ha sido justificada, ha sido salvada por gracia, le ha sido confiada la fe, el arrepentimiento. Y esta persona porta el amor de Dios que ha entrado con el Espíritu Santo. Es lo que dice el versículo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el portar el amor de Dios es seguridad de ser justificados y de ser salvos. La palabra muestra que ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. La palabra muestra que el Espíritu de Dios se manifiesta en nosotros, haciéndonos amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y por eso Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces Juan dice que Él nos amó primero. Pablo dice que el amor entró cuando el Espíritu nos selló como hijos de Dios. Y Pablo dice a los Gálatas que ahora los que son del reino, los que son pueblo de Dios, los que han sido justificados y son salvos, ahora aman con el amor con que Dios los ha capacitado para que amen. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto es lo que Pablo está conectando con lo que viene diciendo. ¿Cuál es la reacción del verdadero convertido en la prueba? Se gloría en la tribulación. ¿Por qué se gloría en la tribulación? Porque se siente amado. Entonces, cuando lo persiguen por causa de Cristo, porque a esto se refiere el término griego tripsis, no es la tribulación del problema del diario vivir, que se me pasó el colectivo, que no puedo pagar una cuenta, que están caras las cosas. Las cuestiones del diario vivir no está refiriéndose a esto. Es la tribulación que se pasa cuando soy identificado como un hijo de Dios, como un miembro del nuevo reino. Eran las persecuciones que ellos pasaban, las cuales muchos de ellos terminaron en el Calvario, en la muerte. La salvación provoca que una persona que se siente amada por Dios y que por tener el amor de Dios ama a Dios y a los demás, llevaba a aquellos oprimidos por las persecuciones a gozarse, a gloriarse en esas tribulaciones, porque eso mostraba su nueva vida en Cristo. Dime cómo te va en tu trabajo, también se te burlan. ¿Cuánto tiempo pasa en una empresa que dos compañeros cristianos ni se enteran que son creyentes? ¿Cuántos de tus vecinos saben de tu fe en Cristo? ¿Cuántos de tus contactos son edificados en tu fe en el Salvador? Pablo está diciendo, el amor de Dios reposa en ustedes. Es una seguridad de vida, pero esto te lleva a que tú te gloríes en la tribulación. Y si tienes que con valor y con determinación exponer la verdad en medio de una ideología perversa como la que reina, debemos hacerlo para glorificar a Dios, quien nos ha salvado, y verdaderamente expresar que aborrecemos de manera completa y total toda perversión que el mundo y la sociedad pretenden aceptar como algo bueno. Esta debe ser nuestra actitud ante la ideología de género, por ejemplo. Una clara manifestación de la muerte eterna reinante en la mente perversa del humano que no quiere ni tiene a Dios. Eso es la ideología de género. Una evidencia de una mente muerta y perversa que piensa de manera opositora al diseño y al modelo divino, que es el único que hace feliz al humano, que es el único que construye y sostiene la célula de una sociedad como es la familia. Y pretendiendo madurar y evolucionar socialmente, se pretende incorporar un pensamiento que es un misil desde la impiedad, que va dirigido directamente a destruir al hombre y a la mujer, a la célula que es la familia, y por ende destruirá de manera calamitosa la sociedad civil. ¿Cómo debe el creyente estar frente a una ideología de género perversa, diabólica, aferrado a la realidad de que es un hijo de Dios, gozándonos y gloriándonos en las tribulaciones de ser muchas veces hasta señalados, aislados, o muchas veces hasta perseguidos? Pero
cuando el amor de Dios reposa en nosotros. Vamos a amar lo que Dios ama, vamos a aborrecer lo que Dios aborrece y vamos a estar plenamente dispuestos a padecer por su causa. En quinto lugar, la palabra habla de una certidumbre de liberación. Él muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Así como en el capítulo 1, la palabra de Dios muestra que hay una enemistad permanente entre Dios y el hombre impío, pecador, rebelde, que atenta contra Él. La palabra de Dios muestra que Dios ha descargado su ira en las horas de cruz. La palabra de Dios muestra que en la justicia que nosotros recibimos por creer en Cristo, la ira de Dios ha quedado totalmente sin efecto para todo aquel que cree en Él. Hay una seguridad de liberación. Esa seguridad es que ya mi vida no termina en el infierno. Es que ya mi eternidad está resuelta. Y la palabra de Dios dice en el mismo Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ya Dios se ha cobrado en Cristo la deuda que el que cree debía pagar. Y ahora somos salvos de la ira de Dios. Y por último y para terminar, hay un gozo en el creyente. El versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hay un gozo permanente. El creyente verdadero está gloriándose en Dios, porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Y estamos gloriándonos permanentemente en Dios. Es Él quien a este justo lo hizo injusto para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y este es el gozo que debemos cada día disfrutar, el gloriarnos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Tú estás cada mañana agradeciendo al Padre por la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús. Esto te vincula a Dios cada día. Hay un agradecimiento por la salvación diariamente. Amado hermano, el resultado de la justicia es gloriarnos en Dios por Jesucristo. Segunda Corintios 5:18 dice así: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio
de la reconciliación. Cuando tú te glorías en Dios, cuando verdaderamente estás en una actitud permanente de agradecimiento, de adoración por la salvación, naturalmente estás expresándoles a otros la hermosura de Jesucristo, el bien que se experimenta en Él, la hermosa experiencia del perdón de tus pecados, la dulce experiencia de la comunión con Dios. El ministerio de la reconciliación es que de tu boca permanentemente haya un llamado, y es el llamado que Dios está en esta mañana haciéndote: reconcíliate con Dios. Hay pecado en tu corazón. Dios ha juzgado en Jesucristo el pecado de todos aquellos que creen en Él. Y si tú en esta mañana todavía no has pedido perdón por tus pecados, el Señor te llama: reconcíliate con Él, confesando tu pecado, creyendo de todo corazón que en el sacrificio de Cristo y en su muerte en la cruz hay perdón de pecados para todos aquellos que creen en Él. Padre, gracias en esta mañana por estas 6 evidencias de la justificación. Gracias porque traen a nuestro corazón la experiencia dulce del descanso, saber que nuestra salvación no reposa en esfuerzo humano, que hemos sido justificados delante de ti por tu poder, por gracia, y que tú sostienes y preservas nuestra vida hasta el día de la eternidad, y que nuestro destino final por tu promesa y tu obra es la gloria que has preparado de antemano para tu Hijo Jesucristo, y que le heredamos por pura gracia, porque tú nos has de casar en casamiento eterno con el esposo que es el Salvador, y podremos durante toda la eternidad participar de esta gloria que tú nos has querido dar por amor, por pura gracia. Padre, postrados ante ti, te adoramos y te agradecemos por Jesucristo, sobre quien has descargado tu ira, y Él ha llevado en su cuerpo nuestros pecados y los ha pagado en la cruz. Y queremos en esta mañana adorarte, darte gracias, porque verdaderamente nuestra vida termina en el cielo, y tenemos en este tiempo la experiencia maravillosa de la amistad contigo, que nos lleva a descansar permanentemente en ti. Cualquiera sea la circunstancia, sabemos que estamos en tus manos, y si aún somos atribulados por creer y por predicar y por expresar tu verdad en un mundo lleno de perversión, de malos pensamientos, de malas propuestas, de malas acciones, Señor, sabemos que tú nos has de proteger y que nos has de preservar hasta el día de la eternidad, porque tú nos has querido salvar. Y Señor, te clamamos en esta mañana que si hay pecadores no arrepentidos, que viven en la enemistad con Dios y que viven bajo la ira tuya, que pueda haber gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Oh Señor, ten misericordia y apiádate de ellos, para que puedan pasar por el arrepentimiento, la confesión, y sean salvos de la ira venidera. Te adoramos a ti y oramos al Padre en el nombre de Cristo.